toda la pandemia y que realmente lo que traduce es lo que venimos confirmando hace varios días de la elevada transmisión que tenemos de la COVID-19 a pesar de las medidas que se han venido adoptando y que se van a seguir incrementando desde el punto de vista de la limitación de algunas de las actividades, pero sobre todo de lograr que se cumplan bien todos los protocolos que están establecidos, que muchas veces lo que nos hace que no tengamos toda la reducción que se espera. Y como siempre decimos, pues con la vacunación en su fase de ensayo clínico, tercera fase, de extensión del ensayo, pues realmente avanzando en la población cubana, sobre todo en La Habana, Santiago, Guantánamo y Granma. Te decía de los indicadores, comenzamos lamentando y dando las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 3 personas en nuestro país con COVID-19. Fallece una señora de 63 años de edad, de aquí de La Habana, de San Miguel del Padrón, contacto de un caso positivo que ya había sido diagnosticado previamente con antecedentes de padecer de hipertensión arterial, asma bronquial, diabetes mellitus y un cierto grado de obesidad, que como se sabe son factores que condicionan una evolución desfavorable cuando se adquiere la COVID. Esta paciente ingresada en el hogar por ser contacto de un caso positivo, inicialmente asintomática, inicialmente su PCR resultó negativa, sin embargo después aparecieron síntomas dados por falta de aire y dolor articular. Se valoró, se hizo el diagnóstico, inicialmente con el test de antígeno, después con el PCR, y se mantuvo ingresada durante 4 días, ya que la evolución, después de haberse ya confirmado, de haber aparecido los síntomas, pues realmente fue una evolución rápida que hizo que en un momento determinado, después de tener de forma súbita taquicardia, una falta de aire, un poco de desorientación, y aunque se intubó, ventiló hace un momento determinado una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Y la paciente fallece. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 89 años de edad del municipio Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba, contacto de un caso positivo ya diagnosticado y con los antecedentes de padecer de hipertensión arterial y una enfermedad cerebrovascular isquémica. Este paciente comenzó con sintomatología dada por tos húmeda y toma del estado general, se evaluó, se ingresó, se confirmó en un momento determinado con COVID-19, se hicieron un grupo de análisis para ver realmente la sintomatología que presentaba y en un momento determinado tuvo una marcada dificultad respiratoria y lamentablemente hace una parada cardíaca, de la cual tampoco fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Y el paciente lamentablemente fallece, por lo que damos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 83 años de edad, también del municipio de Santiago, en este caso del municipio de Santiago de Cuba, en esta provincia, contacto de un caso positivo, con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, un adenocarcinoma de próstata y, como ven, con un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable. Este paciente, después de una estadía de 12 días ingresado, 10 de ellos en terapia intensiva por las manifestaciones que presentó en el curso de su ingreso,
y en un momento determinado hace una fibrilación ventricular y una parada cardíaca de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras que se aplicaron. Y lamentablemente fallece este paciente. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y lamentablemente las personas con estas comorbilidades muchas veces tenemos que seguirlas protegiendo de que puedan adquirir la enfermedad, porque la evolución se hace un tanto difícil, aunque nuestros especialistas, nuestros científicos, continuamente están buscando formas de atención o tratamientos, protocolos que permitan una recuperación de estos casos. De esta forma, Cuba amanece con 23.168 pacientes ingresados, de ellos sospechosos 3.506, en vigilancia 15.493 y confirmados activos. Nuevamente lo digo porque ya una vez habíamos estado en esta cifra, con una cifra por encima de 4.000, 4.169. Estamos hablando incluso de 302 más que los que teníamos activos en el día de ayer, y que es consecuencia de la cifra de casos que se diagnostican diariamente. Ayer se procesan nuevamente más de 20.000 muestras en toda Cuba, los 23 laboratorios que tenemos trabajando, 20.412, y como resultado del análisis de estas 20.412 muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2, de COVID-19, se diagnosticaron 1.051 pacientes confirmados de COVID-19, 43 más que ayer, un 5,15% de positividad de las muestras analizadas, y nuestra población conoce lo que significa cuando se pasa de 5, que realmente es un límite que se pone traduciendo el incremento de la transmisión y, como habíamos dicho anteriormente, la cifra más alta que hemos tenido durante todo el curso de la pandemia. Con este comportamiento en el día de ayer, pues ya se han estudiado 2.984.264 muestras para el diagnóstico de COVID-19 en nuestro país, y se han diagnosticado 75.263 personas con COVID-19. Eso da una positividad de un 2,5% de todas las muestras estudiadas. De todas las provincias se procesaron muestras, los mayores números de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río, Granma, Camagüey, Ciego de Ávila, y nos daremos cuenta ahora cuando analicemos el comportamiento de los casos confirmados, las razones de este orden, de este porciento de cada uno de los territorios. De los 1.051 casos diagnosticados ayer, 1.041 son casos autóctonos propios de la transmisión de la enfermedad en nuestro territorio y 10 son casos importados. En el gráfico se muestra este comportamiento y realmente es lo que ha predominado desde hace más de 2 meses, que la transmisión más importante en Cuba es la transmisión autóctona propia del territorio, que inicialmente tuvo una influencia decisiva, pudiéramos decir, por los casos importados que arribaron y el no cumplimiento de los protocolos, pero que ya en estos momentos y desde hace ya más de 2 meses es la transmisión autóctona. Ahí se puede ver que en los últimos 15 días es la cifra más elevada que hemos tenido en nuestro país de casos confirmados. Y en un gráfico que nos aportó el profesor Millán, pues podemos ver cuál ha sido el comportamiento
durante todo este año de la pandemia, donde se ve la curva incrementada con lo que se ha denominado el tercer rebrote, la tercera ola, yo le llamo el tercer incremento de nuestro país, muy superior a los dos anteriores y que además se ha prolongado mucho en el tiempo. Y como se ve, la cifra del día de hoy, la más alta que hemos tenido en este año y como es natural en comparación con el año anterior. El 96% de todos los casos diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados, se acumulan ya el 92,4% de todos los pacientes diagnosticados en Cuba han sido contactos de casos confirmados ya previamente. Como ya dijimos, 10 de los casos diagnosticados ayer arribaron recientemente a nuestro país, se aislaron y por el protocolo establecido se diagnosticaron con COVID. Son los casos importados. Ya en el acumulado de toda la pandemia, el 6,7% de todos los diagnosticados en Cuba han sido casos importados. Ayer 32 personas de las 1.051 diagnosticadas no se había podido precisar hasta la mañana de hoy su fuente de infección. Y yo digo hasta la mañana de hoy porque se trabaja para lograr precisar esta fuente, que es sumamente importante para las acciones de control. Si vemos el comportamiento de los casos de transmisión en Cuba vinculados con viajeros internacionales del 1 de noviembre a la fecha, esa cifra es de un 15,9%, superior a lo que vimos anteriormente. Por provincias, los 1.051 pacientes diagnosticados ayer. La Habana, la cifra más elevada, 477. Granma, que realmente no ha podido controlar la transmisión que presenta en el territorio, 145. Pinar del Río, que aunque ha tenido en algunos momentos unas cifras bajas, pero de todas formas se ve que todavía no tiene un control de la pandemia. Matanzas, que se ha ido incrementando. Pinar del Río 98, Matanzas 89, Granma 145, como ya dije. Santiago de Cuba con 51, Santi Espíritus 47, Mayabeque 28, Camagüey 26, Artemisas 24, Holguín 15, Las Tunas 12, Ciego de Ávila 11, Cienfuegos 9, Villa Clara 8, Guantánamo 7 y el municipio especial Isla de la Juventud confirma 4 casos en el día de ayer. Del sexo femenino, el 53,3% de todos los casos diagnosticados ayer. En el acumulado se mantiene el sexo masculino con el 51,2%, con la cifra superior al sexo femenino. El 46,6% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos, característica de esta enfermedad. En el acumulado, el 52,1% de todas las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 han estado asintomáticas en el momento del diagnóstico. Es una característica muy desfavorable para el control de este virus que comenzó a circular el año pasado. Por grupos de edades, en el día se confirman 167 niños, jóvenes, adolescentes, menores de 20 años con COVID-19. Estamos hablando del 15,9% de todos los diagnosticados. En edades pediátricas, 156, que es el 14,8%. Ya con esto se acumulan 8.971 pacientes en edades pediátricas confirmados en Cuba durante toda la pandemia,
estamos hablando del 11,9%. Activos ayer 627, una cifra elevada, y se han recuperado de todos los pacientes en edades pediátricas diagnosticados el 93% de los mismos. Se mantiene, aunque estable, y ya en estos momentos incluso con un PCR negativo, pero se mantiene ingresada porque está crítica todavía, la adolescente de 13 años que hemos estado informando desde hace varios días. Y lamentablemente se incorpora un lactante de 2 meses de edad que está reportado de grave, pero grave estable. Es la situación que tenemos en el día de hoy. No reportaron casos en edades pediátricas ni Holguín ni el municipio especial Isla de la Juventud. Y se hace una alerta, que le explicaba la doctora Lisset en la mañana de hoy, a la provincia de Granma por cifras de confirmados elevadas en un día. Granma 25, Matanzas 10, Pinar del Río 10 y La Habana 78. Son cifras de casos pediátricos diagnosticados en un día que, como ves, son elevadas en estos territorios. En el día de ayer se confirmaron 11 menores de 1 año y ya se acumulan 471. Y de los 11 confirmados en el día, 6 menores de 6 meses. Uno de ellos es un recién nacido. Se promedian 10 contactos por cada paciente diagnosticado y las provincias que confirmaron, pacientes son asintomáticos, provincias que confirmaron fueron La Habana 4, Matanzas 3, Camagüey, Santi Espíritu, Pinar del Río y Granma, un caso cada uno. Ayer también se diagnosticaron 334 pacientes de 20 a 39 años de edad, de 40 a 59, 373 y nuevamente una cifra elevada de casos de 60 años y más, 177. Cifra muy elevada y de mucho riesgo por la evolución de estos pacientes. Se diagnostican ayer 10 casos importados, como yo había comentado. Estos casos importados, aunque no es transmisión del territorio, pero 3 pertenecen a la provincia de La Habana, 2 del municipio de Playa y 1 del municipio Plaza de la Revolución. Y estamos hablando de una viajera cubana procedente de Bahamas, una turista procedente de Bahamas también y una turista procedente de República Dominicana. En Cienfuegos se diagnostica un caso importado del municipio Cumbanayagua, que es un viajero cubano procedente de Estados Unidos. En Ciego de Ávila se confirma un caso del municipio de Morón, un turista ruso procedente de Rusia. En Ciego de Ávila se confirma, ya lo había dicho ya, un caso, un turista ruso procedente de este país. En Camagüey se diagnostican 2 casos importados, uno de Sibanicú y uno de Jimaguayú. Uno es un viajero cubano procedente de Uruguay y uno es un turista español procedente de España. En Holguín se diagnostican 2 casos importados, uno del municipio Holguín y uno del municipio Jibara, viajeros cubanos procedentes de Rusia y de los Estados Unidos. Y en Santiago de Cuba, en el municipio Santiago de Cuba, se diagnostica un caso importado, que es un viajero cubano procedente de Rusia en este caso. En resumen, por países, los 10 casos importados, los 10 pacientes importados ayer, de Rusia 3, de Estados Unidos y Bahamas 2 cada uno, y de España, Uruguay y República Dominicana 1 de cada uno.
Se confirman ayer 4 extranjeros en nuestro país con COVID-19. Ya mencionamos al ruso que arribaba de este país, al bahamés que arribaba de Bahamas, al español que procede de España y un dominicano procedente de República Dominicana. La cifra más alta de casos autóctonos, 1.041 casos confirmados en el día de ayer. Pinar del Río con 98 casos autóctonos ayer, podemos decir que es una cifra muy elevada, 68 más que la jornada anterior, disperso en 8 de sus 11 municipios. Anoche discutíamos con su equipo de dirección, se están adoptando medidas todavía más incrementadas, incluso de limitación de movimiento según se explicaba, y de todas formas tienen eventos institucionales que le están aportando un número importante. Por ejemplo, ayer de los 98 casos, 29 pertenecen a eventos institucionales, que no es que quiera decir que no significan, pero de todas formas son más fácil de controlar cuando se logra cerrar la institución y tomar las medidas. El mayor número de casos, como también ha venido ocurriendo, en el municipio cabecera, Pinar del Río, con 72, le sigue Consolación del Sur con 10, San Juan y Martínez con 7, Las Minas de Matambre con 3, San Luis y Viñales con 2 cada uno, Sandinos y La Palma con 1 cada uno. Artemisa disminuye en 6 el número de casos confirmados ayer, 24 comparado con el día anterior, lo que manteniendo una dispersión en su territorio, en 10 de sus 11 municipios. El mayor número en el municipio San Cristóbal, 6, Bahía Honda 4, Huila de Melén y Bauta con 3 cada uno, San Antonio de los Baños y Guanajay, 2 cada uno, y Caimito, Artemisa, Mariel y Candelaria, un caso en cada uno de estos municipios. La Habana, con la cifra más alta, aunque 82 menos que el día anterior. Ahí tienen la cifra, dispersa en sus 15 municipios. Estamos hablando de Arroyo Naranjo 69, 10 de octubre 48, San Miguel del Padrón 41, Cerro 40, Habana Vieja 39, Boyeros 38, Habana del Este 32, Centro Habana 31, Marianao y Plaza de la Revolución 25 cada uno, La Lisa, Guanabacoa 23 cada uno, Playa 19, Regla 13 y Cotorro 8. Como ya expliqué, cifra elevada, aunque sea inferior al día anterior, y con una dispersión que abarca todo el territorio de la provincia. Mayabeque, 28 casos ayer, 2 menos que el día anterior, aunque todavía un tanto alta la cifra. En el municipio San José, el mayor número, 16, en Madruga 5, en San Nicolás de Bari 3, en Quibicán 2 y en Güines y Bejucal 1 en cada uno. Y anoche nos explicaba también el equipo de dirección cómo el incremento que ha habido en San José de las Lajas, relacionado con una actividad festiva en la cual se violaron los protocolos establecidos y ha provocado esta transmisión. Lo digo no para criticar a algo específicamente, pero sí para significar lo que representa una violación, que a lo mejor la persona que la hace no le ve la importancia en ese momento, pero ahí tienen las consecuencias de todas formas. Matanza confirma 89 casos. Lamentablemente una provincia que había mantenido un buen control y que vemos que no logra ajustar la situación epidemiológica todavía. Estamos hablando ayer de 32 casos más que la jornada anterior.
además un tanto disperso en 9 de sus 13 municipios. Hawái Grande con 34, es un evento que se está enfrentando en esta provincia. Matanzas con 22, Colón 18, Cárdenas 4, Pedro Betancur y Calimete 3 cada uno, Jovellanos y Unión de Reyes 2 cada uno, y Los Jarabos un caso autóctono en el día de ayer. Cienfuegos confirma 8 casos autóctonos ayer. Provincia que tuvo un incremento, va controlando, y ya en el día de ayer podemos hablar de 10 casos menos que la jornada anterior. El mayor número en Cienfuegos, 4, Aguada de Pasajeros 2, y Lajas y Palmira con 1 cada uno. Villa Clara es otra provincia que ha ido manteniendo un control de la transmisión y que como resultado de ayer se diagnostican 8 casos autóctonos, pudiéramos decir que uno menos que la jornada anterior. Santa Clara y Ranchuelo con 2 cada uno, y Remedios, Caibarien, Camajoní y Quemado de Güines con 1 cada uno. Santi Espíritu con 47 casos autóctonos ayer, 24 más que la jornada anterior, y disperso en 7 de sus 8 municipios. El mayor número de casos en el municipio cabecera de Santi Espíritu, 19, le sigue Cabaiguán con 11, Trinidad con 10, Yaguajay con 3, Jatibonico con 2, y La Sierpe y Tahuasco con 1 cada uno. Ciego de Ávila, provincia que aunque en el día de ayer estamos hablando de 8 casos más que la jornada anterior, estamos hablando de 10 casos, pero realmente para las cifras de transmisión que tuvo esta provincia, que además no ha desmontado nada, pues se ve que más o menos van logrando un control. El mayor número ayer en el municipio 1 de enero, 4, Baraguá 3, Morón 2 y Majagua 1. Camagüey con 26 casos autóctonos ayer, cifra similar al día anterior, uno más, y que también es una provincia que va presentando un determinado control, aunque todavía con una cifra alta de casos. Como siempre reiteramos la transmisión mayor en el municipio cabecera, Camagüey, ayer 21 de los 26 son de ahí, Céspedes con 3, y Jimaguayú y Sibanicú con 1 cada uno. Las Tunas confirma 12 casos autóctonos ayer, podemos decir que 11 más con la jornada anterior, pero yo reitero, es una provincia que ha demostrado que a pesar de la influencia que pueden existir en el país con la transmisión elevada en algunos territorios, pero ha ido manteniendo controlada la pandemia y mantiene además las medidas de control para evitar un incremento mayor. De los 12 casos ayer, el mayor número en el municipio Las Tunas con 10, más Ibacoa y Jobabo con 1 cada uno. Holguín también ha ido controlando la transmisión que en un momento determinado presentó, confirma 13 casos autóctonos ayer, 3 más que la jornada anterior, el mayor número en el municipio cabecera de Holguín con 5, Moa con 3, Ibarra y Sagua de Tánamo con 2 cada uno, y Fran País se diagnostica un caso autóctono. Granma, lamentablemente, con una transmisión muy importante, 145 casos autóctonos ayer, 18 más que la jornada anterior, además con una dispersión que en el día de ayer se diagnostican casos de 10 de sus 13 municipios. Bayamo 98, que es donde tiene la mayor transmisión, Guisa 13, Iguaní y Manzanillo con 7 cada uno, Niquero 6, Cautocristo 5, Campechuela 4, Pilón 3 y Bartolomé Mazoy Río Cauto confirman un caso autóctono de cada uno.
Reitero, es una provincia que van tomando medidas, van controlando, pero todavía una transmisión muy elevada. Santiago de Cuba, que si bien tenemos que decir que 50 casos autóctonos ayer, estamos hablando de 9 menos que la jornada anterior, y que parece que va controlando, pero de todas formas todavía con una transmisión elevada, aunque hay que reconocer que una cifra inferior en el día de ayer. La mayor transmisión de la provincia de Santiago, en su municipio cabecera, Santiago de Cuba 33, Contramaestre 7, Palma Soriano 4, San Luis 3, Segundo Frente, Mella y Songo La Maya con 1 cada uno. Y Guantánamo, provincia que ha mantenido control de la enfermedad, 7 casos autóctonos ayer, incluso 2 menos que la jornada anterior, y en los municipios de Baracoa 4 y del municipio Guantánamo 3. El municipio especial Isla de la Juventud, con 4 casos ayer, contra ninguno el día anterior, pero también juega con el número de muestras que se envían para acá, para La Habana, y que se hace el diagnóstico. De todas formas, es un municipio que no solo depende del número de muestras, depende también de la transmisión que han tenido ellos en el territorio, y que aunque han adoptado medidas, todavía se mantiene de manera importante. De esta forma, podemos decir que Cuba, su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes se incrementa en el día de ayer a 108,4 por 100.000 habitantes. Ahí tienen ustedes en el gráfico del país en números absolutos, que es lo que está ploteado ahí, cómo se ha ido incrementando en los últimos días el número de casos. Eso hace que la tasa también se incremente, reitero, a 108,4. Se mantienen como las tasas más elevadas en Cuba, la provincia de La Habana, 316,6, superior al día de ayer. Granma, 121,7, también superior al día de ayer. Santiago de Cuba, 110,1, discretamente inferior, pero como la tercera tasa más elevada de nuestro país. Le siguen Pinar del Río, Camagüey, Artemisa, Santi Espíritu, y Las Tunas con 17,8, Holguín con 16,9 y Villa Clara con 15,4 son las provincias con menor tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en Cuba, incluso estos 3 con tasas inferiores a las del día de ayer. Los 12 municipios que aportan el 50,7% de toda la incidencia de COVID-19 en nuestro país, se mantiene La Habana con 11 y Granma con 1 de sus municipios. El municipio de Bayamo, con una tasa de incidencia de 288,3. Las cifras más altas o los porcientos más altos de tasa de incidencia: Habana Vieja, Regla, Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cerro, 10 de octubre, Marianao, Arroyo Naranjo, Habana del Este, Guanabacoa, Boyero se intercala ahí, y finalmente La Lisa, lo cual traduce lo que también se ha venido evidenciando con la transmisión elevada. De las 3 provincias que tienen las tasas de incidencia más elevadas, primero La Habana, ahí tienen el gráfico, aunque disminuye discretamente en comparación con el día anterior, sin embargo, cifras elevadas. Y, como ya hemos dicho, Habana Vieja, Regla, Centro Habana y San Miguel del Padrón con las tasas más elevadas de la provincia y de Cuba.
Granma, una curva que no baja, no, atrás, la provincia de Granma, una curva que no desciende, y la mayor transmisión, como también lo hemos dicho, en Bayamo, en Guisa, Cautocristo y Jiguaní. Y finalmente Santiago de Cuba, que se medio que quiere disminuir, pero se mantiene alto, con la tercera tasa más alta de nuestro país, y con la mayor transmisión en el municipio Santiago de Cuba, Contramaestre y Palma Soriano. Finalmente, el número de eventos activos que tiene el territorio se incrementa de 32 ayer a 33, al incrementarse un evento más en la provincia de Santiago de Cuba. Y de esta forma, Pinar con 4, Matanzas con 1, Matanzas La Habana con 3, Matanzas con 2, el municipio especial con 1, Mayabeque con 1, Matanzas 1, Camagüey 2, Granma 3 eventos en estos momentos, Santiago 5 y la provincia de Guantánamo, que mantiene un evento abierto, que como es natural son lugares donde se aporta un número elevado de casos confirmados. Finalmente en Cuba, con 75.263 personas diagnosticadas con COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mantiene una cifra de casos activos ingresados, 4.169, es el 5,5% de todos los pacientes diagnosticados, cifra, como dijimos al inicio, superior a la del día de ayer, y de esos 4.169, 4.103 tienen una evolución clínica estable, el 98,4%. En el día, con las 746 altas que se dieron, realmente se queda por debajo el balance. Son 305 menos que los diagnosticados en el día de ayer. Y se acumulan 70.614 pacientes recuperados, que es el 93,8%. Lamentablemente comenzamos nuestra conferencia dando condolencias a familiares y amistades de 3 personas que fallecieron en nuestro país con la COVID-19, y eso hace que ya la cifra total sea de 424 fallecidos, lo cual da una letalidad de un 0,56%, como siempre decimos, inferior a la del mundo, que es de 2,18, y a la de la región de las Américas, que es la de 2,40. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países, y en terapia intensiva 66 pacientes confirmados. Pudiéramos decir que son 6 menos con relación al día anterior, pero es una cifra elevada, y sobre todo el número de críticos, que es de 30 y de graves 36. Una cifra muy elevada y de mucho riesgo en la evolución de estos pacientes, no obstante los protocolos establecidos y todos los tratamientos que se aplican en cada uno de ellos. Marzo, ya prácticamente terminando, ahí tienen el gráfico del comportamiento de toda la pandemia. Ya marzo, en sus 30 días, 24.673, cifra superior a la de febrero, que fue de 23.004, y que todavía nos queda el día de hoy. Claro, marzo es un mes de 31 días y febrero fue de 28, pero de todas formas una cifra muy elevada. Ya acumula en este mes un total de 100 fallecidos. Febrero, que fue la más alta anteriormente en cuanto al número de fallecidos, pues fue 108. Sin embargo, ya en este mes vamos por 100.
Este es el comportamiento de la pandemia. Realmente todavía no se ve el impacto en muchos territorios, no pudiéramos decir como en algunos momentos, no en este territorio más, en el otro. Realmente hay territorios con una mayor, Pinar con inestabilidad, La Habana, una cifra muy elevada, aunque hoy sea inferior, Matanzas, que había logrado un control, sin embargo en estos momentos muy compleja, Santiago de Cuba, Granma, provincia con un buen control, que desde hace varios días, algunas semanas, realmente con un incremento del número de casos. Pero de manera general, no podemos hablar de un territorio donde la transmisión no se considere de todas formas elevada para lo que habíamos logrado en un momento determinado. Y hago este paréntesis, porque no, si ahora vamos a coger las cifras del mundo, no, Cuba realmente demuestra todavía un control, pero no es el que está previsto con nuestros protocolos de actuación, con la decisión que existe en nuestro país. Hasta aquí será la situación. Cifra récord de confirmados en una jornada en toda la pandemia, doctor. Son cifras muy preocupantes las de hoy, aunque ya se ha visto que también el mes de marzo ha marchado con una tendencia al incremento durante cada una de las jornadas anteriores. Le agradecemos este primer acercamiento al curso de la COVID-19 en nuestro país. Le proponemos hacer una pausa, doctor, para conocer luego la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Ha sido el análisis de la situación epidemiológica en territorio nacional, compleja, tensa. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 1.051 casos positivos a la COVID-19, la cifra más alta de casos positivos en una jornada desde el inicio de la epidemia en el país. Atención a la familia cubana, es importante no descuidar ninguna de las medidas, hay que extremar la protección individual con el uso del nasobuco, el distanciamiento físico y, por supuesto, la desinfección frecuente de manos y superficies. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana, Granma, con una situación también muy tensa, y Pinar del Río. Nosotros nos vamos a una pausa para ampliar otras informaciones. Necesitas incorporar a tu cotidianidad los comportamientos propuestos en el Código de Vida. Mantén el distanciamiento físico. Evita el contacto con personas en aislamiento por la COVID-19 y la visita a hospitales, de no ser estrictamente necesario. Durante la nueva normalidad, de tu estilo de vida depende tu seguridad y la de los que te rodean. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Y entramos de inmediato en el segundo momento de conferencia de prensa para conocer cuál es la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez. Bienvenida. Y doctor, el mundo con una situación compleja también. Muy compleja. Realmente, incluso a pesar de que algunos países adoptan medidas de restricción, pero plantean, fue un análisis que revisamos ayer, que ahora esta semana, que es Semana Santa, pues muchos lugares cogen vacaciones, se mueven y son momentos propicios para un intercambio entre las personas, ¿no? Y realmente pudiera provocar un incremento todavía mayor. De todas formas, de los 190 países y los 29 territorios que han diagnosticado casos de COVID, nuevamente ya casi 500.000 de personas en un día, 496.079 casos confirmados, y eso hace que la cifra de casos confirmados en el mundo pues ya suba a 128.605.506. Una cifra elevada en correspondencia con el número que se confirma de casos activos, 22.083.311, y fallecen nuevamente una cifra elevada, en este caso de 9.289 personas
con la enfermedad en el mundo. Hace que se acumulen ya 2.809.568 fallecidos, que eso da una letalidad del 2,18%. Las Américas, epicentro de la pandemia, que como tal se mantiene, pues diagnostica ayer 129.500 casos, 515 casos, y la cifra acumulada de 56.610.185 casos confirmados, pues es lo que hace que el 44,01% de todos los casos reportados en el mundo estén en nuestra región. Fallecieron ayer 3.875 personas con la COVID en la región de las Américas, y ya se acumulan 1.360.079 fallecidos desde el comienzo de la pandemia, para una letalidad, como ha sido su comportamiento, superior a la del mundo, en este caso de 2,40%. Los países con mayor número de casos diarios en el día de ayer: India, que ya lo habíamos informado desde el día anterior, pasa al primer lugar con 54.361 casos, 361 casos confirmados en un solo día. Le sigue Estados Unidos y Brasil, que ustedes saben que se habían mantenido en los primeros lugares, con cifras también elevadas. Estados Unidos con 47.593 y Brasil con 42.666. Le sigue Turquía, Francia, Polonia, Italia, Argentina, Alemania y Ucrania, como los países con mayor número de casos confirmados en un solo día. En cuanto al número de fallecidos, ahí sí Brasil en el primer lugar, con 1.969 personas fallecidas en un día. Estados Unidos le sigue con 669, Italia con 529. Y después Polonia, Rusia, Francia, India, Chile, Ucrania y México son los países que mayor número de fallecidos tienen en el día de ayer. En el acumulado, los que tienen un mayor reporte de casos, ahí sí se mantiene Estados Unidos de Norteamérica con 31.054.920, Brasil con 12,5 millones, la India con 12.148.000, Francia con 4.585.000 y Rusia con 4.536.000. Y en el acumulado, los de mayor reporte de fallecidos, Estados Unidos con 563.455, Brasil, México, India y Reino Unido. Esta es la situación en el mundo, todavía con una transmisión muy elevada, que se expresa en cuanto al número de casos que se van confirmando diariamente. No obstante, países mucho desarrollados, con recursos y demás, pero de todas formas cifras muy elevadas y de muy difícil control. En lo cual, indiscutiblemente, las nuevas cepas que están circulando en diversos países del mundo, pues también hacen que se explique un poco este comportamiento, dado la alta contagiosidad que presentan las mismas. Un televidente incluso nos escribe, dice: ya se habla, doctor, de hasta una nueva variante en Andalucía, España, de último minuto, y de que la vacuna de Pfizer ha pedido autorizo para su uso en adolescentes
pues según sus fabricantes es efectiva para ese grupo de edad. Un colaborador que siempre sigue las estadísticas nos manda este mensaje de último minuto. Y de vacuna vamos a seguir hablando. Usted comentaba también ya de cómo ha seguido el curso, la fase 3 de ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19, Soberana 02 y Abdala. Pero en este caso nos detenemos en el ensayo clínico del candidato vacunal Abdala desde Granma, y es que en este territorio oriental fue aprobada para iniciar en los próximos días la fase de intervención, los estudios de intervención. Desde la droguería de Bayamo se siguen las buenas prácticas para proteger el inmunógeno. Tenemos el reporte. En Comet, en la provincia de Granma, mantiene a buen recaudo al candidato vacunal Abdala, que cada mañana se traslada hasta el Centro Médico Ambulatorio en Bayamo, donde se estableció el vacunatorio para el ensayo clínico en su fase 3. Nosotros trasladamos alrededor de 600 dosis diarias, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por las normas, por la regulación 11 del SECME. Especialistas del CIGB monitorean en Granma el estudio científico. Ha marchado según lo previsto, es decir, el estudio va conduciéndose de una buena manera, con un buen ritmo de inclusión. Y ha habido una muy buena convocatoria por parte de la atención primaria de salud, una muy buena respuesta también por parte de la población. En los próximos días, todos los trabajadores de la salud, de los laboratorios Medilic, únicos productores de medicamentos líquidos en Cuba, y los de la propia droguería Bayamesa, formarán parte de la fase de intervención del estudio científico con Abdala, etapa previa a la vacunación masiva. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos en conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, y esta vez en el tiempo de las preguntas. Una internauta nos pregunta, doctor, quisiera ser aclarada, si somos contactos directos de un positivo y estamos aislados, asintomáticos en la casa, ¿nos hacen el PCR en la casa? ¿Está estipulado? En La Habana, que todavía no existen las capacidades para aislar al 100% de los contactos que diariamente se generan, se dan cuenta que si estamos tratando de buscar el mayor número de contactos, cada contacto, cada caso confirmado o sospechoso, te aporta 10, te aporta 12 contactos. Por lo tanto, si diariamente se confirman 400, 500 casos, el número de contactos es muy elevado y harían falta muchas capacidades para su aislamiento en un centro, que es lo ideal, porque lamentablemente después los contactos no cumplen todas las restricciones, algunos de ellos. Y como no pueden moverse de su domicilio, aunque tal vez no se cumpla en su totalidad, pues el PCR que está indicado al 5.º día para ya poder dar el alta, pues se le toma en la vivienda. Yo digo esto y no piense que estoy ajeno a que a veces esto no se cumple con la exactitud que yo lo estoy diciendo. Son aspectos que han sido señalados en varios intercambios, sido criticados en cuanto al funcionamiento de esta actividad a nivel de las áreas de salud, pero en lo cual se está trabajando para darle una solución y que realmente este sea el protocolo que se cumplimente así, en esta forma, con la toma de la muestra en el domicilio de la persona, de manera que no tenga que estar saliendo, porque es un posible infectado y los resultados lo avalan. Si estamos diciendo que el 95, el 96% de los casos que se confirman vienen de contactos ya identificados, pues indiscutiblemente si yo soy contacto, las probabilidades que tengo de estar infectado son bastante elevadas. Usted decía La Habana, pero en el resto del país. En el resto del país sí se logra el ingreso del 100% de los contactos. Hay veces, y así lo discutimos lo evaluamos, lo analizamos todas las noches con los equipos de dirección de los territorios, que hay veces que el % no se logra, pero al final del día, incluyendo la noche, aunque se trata de no coger la noche para esto,
se logra que el 100% de los contactos estén en un centro de aislamiento. Y en ese centro de aislamiento, además de garantizar que se mantengan ahí, que no estén saliendo a contacto con la comunidad, pues ahí mismo se le toma la muestra del PCR y el resultado pues se le hace ahí mismo, para entonces ya te vas del centro de aislamiento, ya te vas. Le agradecemos entonces, doctor. Una última cosa, sí, Gisela, que me vuelven a insistir con respecto a los viajeros que arriban. El protocolo que estableció Cuba y que es el que ha permitido, como ustedes pueden ver, que el número de importados cada vez sea menor y que se logre un control que no provoque en transmisión, que fue lo que provocó a finales del año pasado, pues el protocolo establece que tiene que venir con un PCR negativo en las últimas 72 horas, no un test de antígeno negativo, un PCR negativo. Segundo, que se le toma la muestra de PCR al arribo y que de ese arribo sí va directamente para un centro de aislamiento. Si la persona, sea extranjera o sea cubana, decide ir a un hotel de los que existen en todos los territorios para este tipo de actividad, se hace el aislamiento ahí, pero aislado, sin contactos con familiares, y si no, el cubano va para un centro de aislamiento y ahí se mantiene durante 5 días. Al 5.º día se le toma el PCR y con el resultado negativo del primero y de la segunda muestra que se toma el 5.º día, entonces es que sale a la actividad que vino a nuestro país. Eso es parejo para todas las personas que arriben a nuestro territorio. Gracias entonces, doctor, por esta aclaración. Lo esperamos mañana para seguir compartiendo otros datos sobre la situación epidemiológica en el país. Hoy ha sido una jornada triste, 1.051 casos registra la nación y 3 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. A esta hora siempre dejarles saber nuestro mensaje de prevención. Trate de evitar su participación en aglomeraciones. Quédese en casa en la medida de lo posible. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días. Mira lo que hiciste. No te rías, que no me da ninguna gracia. Mira para esto. Ay, Giovanni, perdona, no te pongas así, currucucú. Solo fue una broma con maroma. Está bien, disculpas aceptadas, pero me diste tremendo susto. ¿Pero qué, Giovanni? ¿Y por qué te estás maquillando de esa forma tan rara? Bueno, probando el maquillaje ideal para mi personaje de bruja.